El libro de Hebreos, a pesar de que se llama Hebreos, no fue escrito a la gente judía como tal, o por su descendencia o herencia del pueblo de Israel, sino tiene que ver precisamente con el grupo de judíos que habían obedecido el Evangelio. Entonces ya no eran más judíos, sino que eran cristianos. Más habían algunas ideas, habían algunas personas que estaban tratando de hacerlos volver a la ley de Moisés. Trataban de hacerles ver que la ley de Moisés era mejor que Cristo. Le hacían saber que sí, Cristo es importante para que buscamos la voluntad de Dios, más debemos de volver a continuar manteniendo los mandamientos que Moisés nos había dado. Esa era la idea que andaba por ahí circulando, y de ahí que el escritor a los hebreos empieza a escribir esta carta en hacerles ver no solamente que Cristo es superior a Moisés, no solamente que Cristo es superior a cualquier otro profeta, sino que incluso Cristo es superior a los ángeles, y que permite que se trabaje de esa manera de comprender que la ley tuvo un propósito, la ley ya se cumplió, ahora se vive bajo la ley de Jesucristo. El hermano Taylor en su libro hace la introducción y menciona algo breve que lo vamos a repasar nuevamente, es hoy en día muchas personas siguen enfocados en los 10 mandamientos. Es que tenemos que cumplir los 10 mandamientos y tenemos que respetar los 10 mandamientos. Y por eso hay grupos religiosos que ¿qué han hecho? Bueno, hay que reunirse el sábado porque hay que guardar el sábado. Pero Jesucristo abolió esa ley. Jesucristo se encargó de que ya esa ley se cumpliera y estamos bajo la nueva ley. De allí que precisamente, ¿qué día estamos reunidos? El domingo, no el sábado. Estamos reunidos el primer día de la semana, no el último día de la semana. Pero precisamente todo eso se basa porque estamos bajo los conceptos y mandamientos cristianos, no bajo los mandatos mosaicos ni los mandamientos del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos, y como lo vamos a estar estudiando durante este trimestre, deja claro que el sistema mosaico ha sido abolido para siempre y que estamos sujetos al nuevo pacto de Dios. No estamos bajo la antigua ley. Si estuviésemos bajo la antigua ley, tendríamos que tener aquí un altar donde sacrificar un animal. Si estuviésemos bajo la antigua ley, tendríamos que circuncidar a nuestros niños. Si estuviésemos bajo la antigua ley, tendríamos que guardar el sábado. Y había más de 600 otras reglas que ellos tenían que seguir. Sin embargo, ni siquiera los judíos actuales siguen esas reglas, demostrando que incluso ellos están mal en su doctrina, porque hacen saber que son judíos, mas no respetan la ley judía. Porque incluso tendríamos que estar en Jerusalén para poder adorar donde está el templo, que ya tampoco existe. Todo eso involucra la ley judía. Entonces, no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de Jesucristo. Y precisamente todo este estudio que estamos haciendo este trimestre tiene que ver mucho con Hebreos 1:4, que Jesucristo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Para quienes recién se están uniendo al estudio, hacemos ver que la palabra creitón proviene de kratos, que es fuerte, y es la palabra que es traducida por general como excelente o superior. Y es una palabra que utilizó muchas veces el escritor de los Hebreos en esta carta, haciéndonos saber que hay algo superior, que hay cosas mejores y que sigue siendo algo mayor, mejor o mejores, y constantemente utiliza esta palabra. Hoy vamos a estar continuando nuestro estudio y el estudio de este día es el descanso prometido. ¿Qué involucra este estudio? El capítulo 4 de Hebreos. Por lo que les invito a que abran sus Biblias en ese capítulo y vamos a empezar con ese texto. Descanso prometido. ¿Por qué vamos a ver de qué se trata de eso? Porque como estuvimos hablando la semana pasada, lo que fue la incredulidad del pueblo judío causó que en vez de pasar 40 días investigando una tierra, pasaron 40 años. Y durante esos 40 años hubo un propósito, hubo una especie de limpieza. Dios se molestó de tal manera de que no hicieron su voluntad, que entonces les puso 40 años de castigo para que todos aquellos que no respetaron la voluntad de Dios murieran y esa generación nueva pudiese entrar a la tierra que Él les había prometido. Empecemos leyendo los primeros dos versículos de Hebreos, Hebreos 4, 1 al 2. ¿Algún voluntario? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, vamos a ver
qué es lo que nos está tratando de hacer la escritura a los hebreos en este caso. Lo primero que necesitamos averiguar es sobre esa promesa de descanso. Vamos a aprender sobre esa promesa que se le había hecho al pueblo judío. Primero de los puntos dice que aun cuando muchos del pueblo de Israel se perdieron la tierra prometida por en base a su incredulidad, por en base a su desobediencia de que Dios mandó a 2 espías y de ellos solamente 2 regresaron con un buen reporte, los demás comenzaron a mostrar, tenemos miedo, son hombres más grandes, esa tierra no sirve, comenzaron a asustar al resto del pueblo, pero sin embargo, a pesar de que muchos de ellos se perdieron esa tierra prometida, hay una promesa más grande para todos aquellos que están en Cristo, una promesa que permanece, que es el cielo, que es la vida eterna. Recordemos lo que leímos en Hebreos 3, 14 al 15, si alguien puede leerlos, en base a lo que estudiamos la semana pasada, Hebreos 3, 14 al 15. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Recordemos, esa provocación que se menciona allí en base a lo que estudiamos la semana pasada, era ese detalle con respecto a esos espías que dijeron, nosotros no vamos a entrar a esta tierra, los hombres son muy grandes, hay mucho peligro, y que incluso comenzaron a retarse entre sí, por así decirlo, para evitar que el resto del pueblo dijera que sí se podía. Pero tenemos toda la situación que lo que recordamos de eso dice, hoy en día nosotros somos participantes con Cristo. En Él tenemos la oportunidad de esa promesa que se nos ha hecho. Y que tal como dice, debemos oír la voz de Dios y no endurecer nuestro corazón, no endurecer nuestra mente, para poder seguir hacia esa meta, poder seguir hacia ese trabajo. No como estaban haciendo estos hombres que les hacían decir, vuelvan atrás, vuelvan a la ley anterior, dejen de hacer lo que ustedes hicieron, ya está bien con que se hayan bautizado, creyeron en Cristo, está bueno, pero volvamos atrás. Eso que esos hombres enseñaban era lo que estaba haciendo volver a esa provocación, volver a no hacer lo que Dios esperaba que hicieran. En vez de seguir fieles a Cristo y haciendo la voluntad que Cristo dejó, ellos trataban de meter la idea, no es así. Y hoy en día hay muchas personas que quizás han obedecido el Evangelio y deciden simple y sencillamente, no es como yo me lo esperaba, no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta más como yo participaba en el otro lugar, mejor me devuelvo. Por eso vemos que la carta, a pesar de que fue escrita para esos cristianos en ese primer siglo, es tan activa hoy como lo fue en ese momento. Porque siempre van a haber personas que escuchan el Evangelio, lo obedecen, pero tengo una espinita, yo quisiera volver porque me sentía mejor allá atrás. Entonces, vamos en ese camino, vamos en esa enseñanza. Debemos recordar que como Israel hizo, algunos de nosotros también pueden hacer. Volvemos a leer Hebreos 4.1, que lo acabamos de leer hace unos minutitos, Hebreos 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir con eso? Especialmente, ¿acaso Dios a través de Moisés no le dijo al pueblo, tengo una tierra para ustedes? ¿No se le había prometido a su padre Abraham de que va a haber un tierra en el que va a haber leche y miel? Toda esa promesa había sido hecha, mas estos hombres seguían buscando y que, no creo que sea, mejor volvamos a Egipto, prefiero ser esclavo que morir en este desierto, prefiero esto que otras cosas. Hoy en día muchos están de que prefiero volver a mi vida anterior que hacer la voluntad de Dios. Y entonces no confían en esa promesa de un lugar de reposo, de un lugar de descanso que Dios nos ha hecho saber a través de Jesucristo. De allí la referencia a la acción de temer. Tememos, pues, es lo que se dice, ¿verdad? Temamos de que si volvemos atrás va a haber problemas, porque ya vimos el ejemplo de aquellos que fueron incrédulos. Por todo lo contrario, tengamos la fe en Dios de seguir adelante y hacer su voluntad. De allí que de no hacer la voluntad de Dios nos perderemos esa promesa. Y ese es el detalle. Para algunos quizás el bautizarse es suficiente, ya cumplir con lo que tenía que hacer, porque es el dichoso, famoso plan de salvación. Una vez que ya me salvé, ya no tengo que hacer más nada, piensan algunos. Sin embargo, en el momento en que me bautizo, mi tiempo de servir a Dios es cuando inicia. Antes de eso yo no servía a Dios, yo me servía a mí mismo, servía a Satanás. ¿Por qué? Porque hacía las cosas del mundo.
Mas cuando conocí la verdad de Dios y cuando decidí obedecer y bautizarme, en ese momento nace la nueva criatura que está al servicio de Dios. Entonces, no podemos perdernos esas promesas y simplemente que yo nada más vengo, me siento, escucho y me voy. Tenemos que estar partícipes en la obra y hay muchas formas de participar que en otro momento discutiremos sobre ello. La promesa nos ha sido dada a los cristianos, no al mundo. Alguien que lea Filipenses 3:20, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ok. Entonces eso significa que ya yo no soy panameño, no soy costarricense, no soy nicaragüense. Ya, mientras vivo en esta tierra, obviamente tengo mi nacionalidad, pero la persona que obedece la voluntad de Cristo, ¿en dónde está su ciudadanía? ¿Ves lo que acabamos de leer? Es en el cielo. Ya no pertenezco al mundo, ya no soy parte del mundo. Y esta carta que escribió este escritor es a aquellos que forman parte de la iglesia del Señor, aquellos que son cristianos, aquellos que comprenden, ya no se trata solamente de mí, se trata de lo que yo puedo dar por el Señor. Por eso aquí hicimos referencia a Filipenses 3:20 para comprender, por más pasaportes que tengamos, por más visas que tengamos en esta tierra, sabemos que hay un lugar garantizado para quienes han hecho la voluntad de Dios, el cielo. Es allá donde queremos estar, es allá donde añoramos estar. Y no simplemente por ser el cielo, sino porque ahí está Jesucristo y está Dios. Entonces, comprendemos que esta promesa ha sido dada a quienes han hecho la voluntad de Dios por encima de lo que el mundo pueda pintarnos. La promesa había sido dada a los israelitas, no a los gentiles. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Israel. El resto del mundo no era parte de esa promesa. No era parte de ese lugar que era la tierra prometida. No era parte de ese pueblo del cual saldría la semilla que es Jesucristo. Entonces, esa promesa había sido dada, mas la incredulidad del pueblo judío constantemente causaba que Dios se molestara con ellos. Fue la causa de lo que desaprovecharon esa oportunidad. Es como que ahorita el hermano Luis le ofrezca que le regalo ese carro si el hermano hace tal y tal y tal cosa. Pero si el hermano no las hace, ¿yo estoy comprometido a dárselo? En absoluto, ¿verdad? Es lo mismo que Dios espera de nosotros. Dios nos da ciertas condiciones, pero está en nosotros si hacemos las condiciones o no. Pero ¿qué pasa con la sociedad de hoy en día? Espera recibir la recompensa aunque no haya hecho las cosas. ¿Cómo está la humanidad hoy en día? De que yo tengo el derecho porque yo me identifico con este grupo de personas, pero una cosa es que se identifique y otra cosa es que sea parte de ese grupo. En el caso del cristianismo es la misma situación. No, es que a mí me gusta asistir a los estudios, me gusta asistir a los servicios de adoración, me gusta escucharlos cantar, me gusta ver lo que ustedes hacen, pero mientras no tomo la decisión de formar parte de esa familia, no soy parte de la familia. Entonces tenemos que esa incredulidad de los judíos, a pesar de que eran la familia de Dios, causó toda esta situación difícil para ellos. Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No se trata de escuchar al que está frente dando una clase o una predicación. Se trata de confirmar que si la persona que está enfrente dando esa predicación está hablando lo que la Biblia dice o está hablando su opinión. Porque pueden creer en lo que yo diga, mas cuando ven que es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que realmente importa. Porque es esa fe que entra por allí. Es la fe que el pueblo de Israel había perdido en ese desierto. Es la fe por la cual Dios les había castigado. Y vemos entonces que esa promesa de ese descanso va mucho más allá. Leamos ahora Hebreos 4, 3 al 5. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Comenzamos a ver
que el escritor de los Hebreos vuelve a hacernos ese énfasis. El pueblo judío de ese tiempo, el pueblo judío que provocó a Dios, se perdió esa oportunidad. Ustedes, si hacen lo que están buscando hacer, se van a perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque quieren volver a la ley de Dios, a la ley de Moisés, que ya ha sido abolida por Jesucristo. Tienen que seguir el camino de Jesucristo. Es lo que Él está tratando de hacerles ver. Entonces, cuando vemos sobre este descanso, la palabra en sí, en español, indica quietud, reposo o pausa en el trabajo o fatiga. Es como quizás algunos decimos nos tomamos un break en el trabajo, ¿verdad? O en la escuela hay un receso, hay un recreo. Pero eso es temporal, es corto. El descanso que estamos hablando es mucho más que una simple pausa. Causa de alivio en la fatiga y en las dificultades físicas o morales. Esto sí tiene que ver mucho más con eso. Y recordamos cuando vamos a dormir, ¿por qué lo hacemos? ¿Por el simple antojo de dormir? Si es así, hay alguna enfermedad de por medio. Pero si nos acostamos a dormir porque estamos cansados, es precisamente para reposar y recuperar esas energías que necesitamos. El que cree entra en el reposo, es lo que nos está diciendo el pasaje anterior. El pueblo de Israel no creía, por lo tanto no entró. Dios dice que por su ira estos no entraron en su reposo. ¿A qué se refiere con su ira? ¿Cuántas veces leemos en ese libro de Levíticos, en el libro de Números, bueno, no en Levíticos, solamente en Números, cuántas veces leemos que el pueblo de Israel murmuraba, se quejaba, comenzaba a decir cosas de ¿por qué a mí? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios, si Dios es tan bueno, por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nos permite que estemos en eso? ¿Y qué hacía Dios? Se molestaba. Pero el pueblo de Israel tenía una ventaja que se llamaba Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Intercedía por ellos. Hablaba por ellos con Dios y Dios les daba otra oportunidad más. Mas en esta ocasión Dios sí se puso severo que les dijo, esta generación no va a pasar, la que sigue sí va a llegar a la tierra prometida, pero estos van a estar castigados porque causaron su ira por estar desconfiando de Él. Desde la fundación del mundo nos dice el pasaje, Mateo 13:35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesucristo tenía el poder de hablarnos de cosas de incluso cuando antes de que el ser humano existiera. ¿Por qué? Porque Él estuvo allí. Él fue partícipe de la creación del mundo. Entonces, en esto vemos la referencia que se nos está haciendo saber que incluso Dios ya sabía, ya previsto este plan para restaurar, para reivindicar a su creación. La eternidad del plan de salvación. ¿Cuándo se menciona el reposo por primera vez en las Escrituras? Por primera vez se menciona algo de reposo. ¿En qué libro de la Biblia? Vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 2 al 3. Vemos que desde el principio Dios nos hace saber acerca de un reposo. Alguien que lea esos dos pasajes, por favor. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Realmente Dios necesita descansar? Es algo que Él necesita. Dios se cansa. Recordamos, Dios nos hizo una enseñanza. En 6 días trabajó, un día descansó. 6 más 1 son 7. ¿Qué es lo que nos está enseñando realmente allí? Una semana. Dios no necesita el tiempo. Dios es eterno para siempre. Para Él el tiempo no es nada. Si mal no recuerdo, Santiago creo que es el que dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. ¿Verdad? Entonces, tenemos la situación que para Dios el tiempo no es importante. Sin embargo, nos da esa enseñanza de que debemos de laborar, pero también debemos de reposar. Y va a haber un día en que va a haber un reposo completo porque vamos a estar con Él. No tenemos que preocuparnos por enfermedades, no tenemos que preocuparnos por trabajo, no tenemos que preocuparnos por tantas cosas que nos aquejan en nuestra vida diaria,
porque va a haber descanso. Ese descanso vamos a estar con Él, vamos a estar cantando alabanzas con Él y vamos a convivir con Él. Pero precisamente desde el principio se nos menciona que hay un reposo. Dios nos hace saber, ese día se los comandé para que ustedes comprendan, me deben respeto a mí, pero también hay momentos para reposar, para descansar. El reposo de Dios está reservado para quienes son verdaderamente fieles en el servicio a Él. Dios espera nuestro compromiso. Dios espera que hagamos todo lo que Él nos ha comandado y en base a eso nos va a dar esa recompensa. Vuelvo y repito como ejemplo que mencioné, si yo le pongo 5 requisitos a una persona para un trabajo para que se gane un salario y esa persona decide no hacer el trabajo o faltar uno de los 5 requisitos, ¿estoy yo responsabilizado a pagarle por eso? No cumplió el contrato. Y está un contrato por escrito, si se puede decir. Entonces, es la misma situación. Cuando comprometemos nuestra vida con Dios, cuando obedecemos su voluntad, debemos de seguir trabajando en ello, sabiendo precisamente ese descanso que va a proveer, que no va a ser un descanso temporal, como quizás el pueblo de Israel pensaba. En su momento ellos pensaban que algunas que llegaran a tierra prometida no había que hacer más nada, mas era parte del plan de Dios simplemente que llegaran a esa tierra. Leamos versículos 6 al 8. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la tercera vez que vemos esa frase en lo que hemos venido estudiando desde la semana pasada. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Vamos a tratar de mantener nuestras Biblias marcadas en esa página, o en el caso de que estamos usando el teléfono, para volver a revisar algunos detalles de ese pasaje. Pero precisamente tenemos que ver el descanso en los días de Josué y David. ¿Quiénes no murieron en el desierto después de esos 40 años debido a la provocación del pueblo de Israel? De todos los varones mayores de 20 años, que eran cerca de 600,000 que salieron de Egipto, ¿quiénes fueron los que no murieron? ¿Quiénes fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida? Josué y Caleb, correcto, ¿verdad? 2 hombres de 600,000. Josué y Caleb, sus familias y aquellos descendientes menores de 20 años, porque todos los demás iban a morir durante esos 40 años debido a su desobediencia. Si el descanso era la tierra prometida, entonces ¿por qué David varios años después escribe acerca de este descanso? ¿Por qué escribe ese Salmo 95 en que menciona de versículos 7 al 11 lo que hemos citado del capítulo 3? Porque ciertamente la tierra prometida no era el descanso final. Era un lugar que Dios les había prometido darles, más aún falta para llegar al descanso prometido. Prestemos atención a lo que conlleva la palabra hoy, y por eso les pido que vuelvan al pasaje anterior, en Hebreos 4, 6 al 8, donde dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo. No se está refiriendo al hoy de nosotros en este momento, se está refiriendo al hoy del escritor. Está haciéndonos saber, en ese momento, aquellos que están pasando por esa situación, de que quieren volver a la ley, comprendan que hace muchos años pasó todo eso, y sin embargo, aún ellos no tienen descanso. Entonces, ¿qué les hace pensar que volviendo a la ley anterior van a tener ese descanso? ¿Qué les hace pensar que precisamente lo que dijo David, no endurezcan sus corazones, sigan haciendo la voluntad de Dios? Y si Josué les hubiese dado reposo, cuando Josué tomó el liderazgo después de Moisés, ¿no era el que tenía que llevarlos a la tierra prometida? ¿Lo logró? ¿Y acaso se terminó ahí la historia? No. Josué no les pudo dar el descanso que ellos están buscando. Moisés no se los pudo dar. Abraham tampoco se los pudo dar. Hay que comprender entonces, no se trata de estos hombres grandes de la historia de Israel. Se trata que Jesucristo es el que realmente les va a dar ese descanso en el día prometido. El descanso prometido sobrepasa lo dicho por David, sobrepasa lo hecho por Josué. El descanso prometido, que esta es la parte más importante para todos nosotros en este momento, es que aún está disponible. Dios aún nos da la oportunidad de hacer lo que debemos de hacer para podernos gozar de que cuando ese día llegue, podamos descansar como es debido. Leamos versículos 9 al 11 ahora. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios,
Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Recordemos lo que leímos. Dios en el séptimo día decidió reposar después de todo lo que había hecho. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor a los hebreos nuevamente le está haciendo saber, recuerden, ¿ustedes quieren perderse la tierra prometida? No literalmente en el sentido como se la perdieron aquellos, sino en el detalle, el lugar que Dios ha preparado. Al desobedecer lo que Dios está esperando de nosotros, que sirvamos a Jesucristo, eso es lo que va a causar. El descanso está disponible en Cristo. Para obtener este descanso, la obediencia es requerida. Poder comprender qué es lo que Dios espera de nosotros es requerido. Leamos Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién dice esas palabras? Jesús. Jesucristo. ¿verdad? Ahorita las leyó el hermano Tomás, y en algún momento, en algún sermón, quizás las diga yo, porque las solemos utilizar cuando hacemos la invitación para aquellos que no han obedecido el Evangelio puedan ser bautizados por el perdón de sus pecados. Pero no se trata de palabras que Marlon Retana o Tomás Houghton dicen por decir. No se trata de la invitación que nosotros hacemos por más deseo que tengamos de que todo quien nos visita pueda ser cristiano. Pues son las palabras de nuestro Señor. ¿Acaso Dios no sabe el cansancio que traemos encima? ¿No sabe acerca de las enfermedades? ¿No sabe acerca de los años que hemos dedicado a un trabajo? ¿No sabe acerca de toda la carga que llevamos? Si somos padres de familia, poder cargar con nuestra familia, que no les haga falta nada. Que hay momentos en que quizás en la incertidumbre, que no sé qué voy a llevar de comer a mi casa, tengo que ver cómo hago para llevar algo porque mi familia lo necesita. Dios todo eso lo sabe. Pero Jesucristo, que él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la parte que necesitamos comenzar a comprender y ver acerca de que en Jesucristo está ese descanso, en nadie más. Puedo jugar a la lotería, ganarme 1 millón y comprarme una mansión y tener 20 empleados. Ese dinero se va a desaparecer en algún momento. ¿Y entonces? ¿Dónde está ese descanso? Tengo que volver a trabajar. Puedo tener quizás una casa en la playa y estar fresco todo el tiempo, pero en algún momento también se va a acabar. Sin embargo, el descanso que Jesucristo nos da es solamente a través de Él. Hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Cuándo se obtiene este descanso? Ya hemos tocado bastante de ello, mas leamos Timoteo 4, 2 Timoteo 4, 6 al 8 y luego Apocalipsis 14, 13. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora bien, ¿de quién son estas palabras? De Pablo, el apóstol Pablo. Un hombre que sufrió, y hay otras cartas en las que nos menciona cuánto sufrió durante su vida. Pero no nos dice que él recibió ese descanso en el momento que se fue bautizado. Nos hace saber que incluso cuando parte a este mundo, a pesar de que ha peleado la buena batalla, que ha corrido la carrera, que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe, va a ser en ese día glorioso que Dios venga y nos dé ese descanso. Ahora bien, ya sea que el Señor venga o que nosotros moramos, está en nuestra vida seguir la obediencia y hacer lo que es requerido de nosotros
para ganarnos ese derecho a ese reposo. Aquí dice Apocalipsis 14:13. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 14:13. Sí, 3. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Aún que tenemos que esperar por ese gran día para que se dé el juicio y poder obtener el descanso que Dios nos ha prometido. El apóstol Juan, cuando escribe la revelación que le fue dada, nos hace saber, como lo acabamos de leer, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa estar en el Señor? Ser parte de Él, ser parte de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? Su iglesia. Entonces, aquellos que muramos, pero hemos sido obedientes y fieles a Dios, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque ese lugar está preparado para nosotros, porque ya descansaremos de todo lo que hemos tenido que haber hecho durante nuestra vida. Nuestras obras nos siguen. Lo bueno que hayamos hecho en esta vida nos va a seguir, y cuando llegue ese gran día, nosotros podemos estar tranquilos de saber, hice la voluntad de Dios, y he aquí, puedo estar con su pueblo, con su gente. ¿Cómo podemos estar seguros de no perdernos este descanso? Vamos a leer 2 Pedro 1, 10 al 11, que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Menciona que debemos hacer nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, pero debemos de procurar. La misma palabra procurar que leímos en el pasaje anterior en Hebreos, y que la palabra en sí lo que quiere decir es usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto. ¿Cómo actuamos cuando alguien de nuestra familia se accidenta y necesitamos llevarlo al hospital? ¿Vamos caminando con toda la calma del mundo? ¿O buscamos velocidad, buscamos cómo llegar lo más pronto posible para que lo atiendan? Es ese tipo de actitud que hemos de tener para hacer la voluntad de Dios, para seguir trabajando en la obra de Dios. Pero muchos quizás de que mañana lo hago. Las cosas de Dios las dejamos para después. Pero Dios espera que hagamos ese esfuerzo, que seamos prontos, que estemos dispuestos a hacer eso. Esa es la definición que da Strong. El Señor viene y dice que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar ser solícito. Es de ahí que entonces podemos comprender lo que estamos leyendo en el versículo 11, cuando dice que procuremos presentarnos a Dios, procuremos hacer las cosas de la mejor manera posible para agradarlo a Él. No sabemos si mañana esté disponible, pero hoy tenemos que hacer eso. Pasemos a los versículos 12 al 13 y ya casi revisamos los últimos 3 versículos de este pasaje. Hebreos 4, 12 al 13 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Este es un pasaje que muchos de nosotros citamos cuando estudiamos con alguien para hacerles saber lo poderosa que es la palabra de Dios. Porque no hay ninguna espada que pueda tener ese efecto en un hombre de poderlo hacer penetrar hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a ver rapidito este detalle, conforme a la verdad de las Escrituras. Algunos piensan que pueden engañar a Dios haciéndose pasar por diligentes, de que yo sí quiero hacer esto, yo sirvo aquí, yo hago esto, yo ayudo, pero simplemente están fingiéndolo. No es algo propio de ellos. De ahí que por eso es que el escritor de los Hebreos nos hace saber que la palabra de Dios sí puede identificar todo eso. Que por más que yo quiera pretender ser un cristiano, no seré un cristiano si no hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, no solo da vida, sino que es inspirada por Dios mismo. Es eficaz, logra el efecto del que se espera de ella. El trabajo de nosotros no es hacer que alguien se bautice a la fuerza, como algunos tratan de hacer. El trabajo de nosotros es llevar la palabra de Dios, y si la persona medita, piensa y se dedica su tiempo a escuchar la palabra, esa palabra va a dar fruto.
De ahí que por eso nos referimos como una semilla. Es la palabra eficaz, no que alguien imponga algo sobre otra persona, sino que Dios tiene el poder de que a través de su palabra la persona comprenda lo que debe hacer para ser salva. Es cortante, es la espada del Espíritu, Efesios 6:17. ¿Qué más necesitamos saber de algo que corta? Incluso un pedazo de papel nos corta que duele tanto. Ahora la palabra de Dios logra tener ese poder de que puede entrar donde sea, por más duro que la persona diga ser. Es penetrante, no hay parte del ser humano en que no entre. Y es que volvemos al punto, llega al cerebro, que es nuestro corazón. Y es cuando está esa palabra, por más de que a veces pensemos que quizás la persona no va a responder, en su momento esa persona está meditando en eso. Puede ser que su actitud le haga tomar mucho tiempo y puede ser que tanto tiempo se tome que nunca la obedezca. Pero la palabra ya va a estar allí. Y le va a hacer pensar, ¿debo o no debo hacer esto? ¿Debo estudiar más sobre el tema? Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Y discierne, distingue y señala los pensamientos e intenciones del hombre. Es por eso que recordamos que cuando hablamos del plan de salvación hablamos primero, como mencionamos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios comenzamos a creer que Dios es, que Dios galardona a quien le busca, que Dios realmente existe. Y es entonces donde nuestra mente comienza a pensar y que estas cosas que estoy haciendo no están bien con respecto a lo que Dios pide de mí. Este tipo de cosas son buenas o son malas. Estas cosas sí las puedo seguir haciendo, mas debo de dejar de hacer esto, cambiar de mente, y ese es el arrepentimiento, que es lo que precisamente la palabra de Dios nos ayuda a poder discernir entre lo que hacemos y lo que queremos hacer. Dios es omnipresente, no hay nada ni nadie que pueda ocultarse de Él, y las escrituras que están en pantalla nos permiten saber acerca de ello, pues especialmente 2 Corintios 5:10, que nos dice que va a haber un día en que cada uno de nosotros va a pasar frente al tribunal y Dios nos va a juzgar en base a lo bueno y lo malo que hemos hecho. No hay escapatoria de ese juicio. Hoy quizás a una persona se le puede escapar a la policía, y aprovechando que el hermano está por acá, ¿no? A algún delincuente se le puede escapar a la policía y escapar su juicio. Pero en ese momento, ni siquiera ese delincuente que sea tan ágil para escaparse, se le va a poder escapar a Dios y va a tenerle cuentas a Dios. Los últimos versículos de este capítulo, para ir terminando este estudio, dicen: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que como estudiamos anterior quiere ver esa confesión. ¿Cuál es la confesión? Que sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y decimos al mundo, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es esa profesión a lo que se refiere allí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Papá, mi teléfono está cargando. No pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir según nuestra semejanza? Fue igual a nosotros. Comía, se bañaba, se levantaba, se acostaba, hablaba con la gente. Hacía todo lo que un ser humano hace, porque fue no solamente Dios, sino también fue humano entre nosotros. Más la diferencia es que Él sí no pecó. Y si decimos que no hemos pecado, nos hacemos a Dios mentiroso, porque Dios nos dice que efectivamente todos hemos pecado, salvo el Señor Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos esa oportunidad de volver a Jesús. Tenemos la oportunidad de volver a Dios. Hoy, esos hermanos que en ese momento se les escribía que querían volver a la ley de Moisés, el escritor les hace saber: no lo hagan, no se equivoquen, vuelvan, aún pueden ser socorridos. Entonces, terminando, dice: aún tienen dudas sobre la promesa de este descanso. Es lo que prácticamente les está haciendo saber. Todo lo que ha pasado, todo lo que les he explicado, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, esos 40 años que pasaron allá, no vuelvan atrás. No hay necesidad de volver atrás. Sigan en el camino de Cristo. Nuestro sumo sacerdote lo confirma, hizo todo lo necesario para ganarlo. Él predicó sobre ese lugar. Acordemos que él decía: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesucristo. Él murió para llevarnos allí. Él fue recibido allí. Él fue a prepararlo para nosotros. No nos dice que nos va a preparar el lugar al que va es para prepararlo para nosotros. Juan 14 nos lo dice. Él intercede y lo hará por nosotros para estar allí. Romanos 8:34. Y nuestro sumo sacerdote fue uno como nosotros y nos muestra por su ejemplo que podemos vencer al mundo. Él pudo vencer al mundo y nos da las pautas de cómo podemos vencerlo. Debemos de seguir en ese camino y no volver atrás. Esforcémonos así, no perdamos tan hermoso descanso, tan hermoso socorro. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado esta mañana? ¿Algún comentario?
Si no es así, entonces la otra semana, Dios primero, estaremos estudiando lo que es capítulo 5, en el que leemos más sobre este sumo sacerdote, que es superior a cualquier otro sumo sacerdote que tuvo la historia en Israel. Pero si no hay preguntas, nos vemos la otra semana. Aprovechamos el receso, tenemos cerca de 10 minutos. Dios les bendiga ricamente. Ah.